¿Qué tal, Carlos de Toro? Pues muy bien, aquí estamos una semana más comentando Traitors UK Celebrity. Celebrities. ¿Cómo es el azar, el destino, la suerte? ¿Cómo es, Carlos? ¿Cómo es? ¿Alguna vez te Pu- ha tocado algún premio? 0-0 que me ha tocado. Nunca, nada, Co- ni el bingo ni nada. Como dice la Chon. No, la Chon no. Ay, se me ha olvidado. ¿La chongorda? No, la otra de Murcia, que dice 0-0 que me ha tocado. Tus celebrities. Celebridades murcianas. Sí, de hecho, fuimos juntos al bingo y no nos tocó ningún bingo, que casi nos asesinan en un bingo de Benidorm La señora, hace un sí. par de semanas, hace un par de años. Ah, una experiencia, una experiencia. El bingo es todo un microcosmos que un día deberíamos analizar en este podcast. Totalmente. Pero Es unos entonces, lugares donde el tiempo se para, el espacio-tiempo se ha parado, y hay gente adicta que gente vive por y para agresiva, el gente bingo. agresiva. Sí, gente agresiva. Acuérdate. O sea, Que nos gritaban por hablar. nos decían, "Shh, shh". Como una bibliotecaria. Pues nada, que no te ha tocado nunca nada. En la lotería, Pues no. ni en Navidad, ni un sorteo del Club Megatrix. Nada. No, bueno, alguna vez algún sorteo sí que me ha tocado, yo creo. ¿Qué te ha tocado? Pues una vez me tocó el Apple Watch que llevo. Me ¡Ah! tocó en un sorteo. No me digas. De 1000 anuncios. Gracias, 1000 anuncios. Hostia, mil anuncios, tela. Sí. Gracias por patrocinar los últimos 6-7 años de mi vida. Mi fitness gracias a este reloj. Entonces, si que eres afortunado, a mí no me ha tocado nunca nada. Bueno, al que sí que le ha tocado algo, o no le ha tocado, es a uno de los fieles que, por gracias al azar, o por culpa del azar, le dieron de chop y le cortaron el cuello. Un par de capitulitos más intensos de los anteriores. A mí me han gustado bastante, Que ya pero iba tocando. ya iba tocando que viniese más intensidad. Así que allá vamos a hablar de ellos. Traiciones. Artimañas. Celebrities desafortunadas. Esto es Conté de Traitors. Hola, bienvenidos a Conté de Traitors, el podcast donde estamos comentando Celebrity Traitors UK, la primera temporada de Traitors Reino Unido con famosos. Una semana más estamos en Londres desde nuestros sótanos o atalayas de investigadores de Traitors. O buhardillas. Eso es. Os recordamos también que hemos hecho podcast anteriormente de la temporada 3 de Traitors Reino Unido, la más reciente, y de la temporada de Traitors España de Antena 3. Y podéis escucharlos en todas las plataformas habituales de Sí. podcast. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon, Evox, Podimo, en todos los lados. En el frigorífico de vuestra casa, en la tostadora inteligente, en el Apple Watch que le tocó a Carlos en un sorteo, en cualquier sitio. Y en Eh, este podcast de hoy vamos a cubrir una semana más de emisión de Traitors, ya que aquí en Reino Unido se emite un capítulo los miércoles y otro los jueves. Así que hoy comentaremos lo que es la semana 3, que son los capítulos 5 y 6. Muchas gracias por escucharnos, como siempre os decimos. Dadle a seguir, dadle a like, dejadnos comentarios, compartir con gente a la que le gusta Traitors. Todas estas cosas nos ayudan un montón a seguir adelante y os agradecemos que estéis ahí escuchándonos y participando. Así que después de esta introducción, entramos con el episodio 5. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, pues un rápido recapitulación. 19 famosos británicos están jugando en Traitors UK Celebrity por un premio de 100.000 euros como máximo para ser donado a una ONG, así que a una causa benéfica. Por ahora, 6 fieles ya han sido eliminados del juego, pero ningún traidor ha sido desterrado. Hay diferentes confusiones y teorías entre los fieles. Una de ellas es la teoría de los 2 peces gordos. Los Big Dogs. Al final del anterior episodio nos quedamos con la intriga de saber qué fiel iba a ser el próximo asesinado por los traidores, que esta vez le enviaron una Banshee, un espíritu del bosque muy mal rollero. Sí, se gastaron aquí todo el presupuesto. Llegamos al desayuno, el típico desayuno de... Estaban los desayunos de médico de familia y los desayunos de traitors icónicos en televisión. Y la verdad que hay mucho caos y mucha frustración entre los fieles. Los fieles van como pollos sin cabeza, como se dice por aquí, por Reino Unido. No sé si en España también se dice. También. Sí.
Pero van creciendo las sospechas sobre Jonathan Ross, el traidor veterano. Porque se está como librando mucho, pero bueno, a mí me está gustando mucho cómo está jugando, la verdad. Sí, sí. Y bueno, algunos de los fieles, como es por ejemplo Nick Mohammed, que es un actor, aparece en la serie Ted Lasso, empieza un poco a sacar la patita y a despuntar un poco, porque hasta ahora había estado un poco en las sombras y bueno, a estas alturas del programa, cuando ya quedan menos jugadores, es cuando empezamos a ver perfiles que hasta ahora habían pasado más desapercibidos. A mí esta trama me está dando la vida. Yo quiero que él sea nuestro héroe fiel. Creo que resurja como no sé, como un héroe griego y que sea Como un huracán, como, como como una Melody. melody y que sea el que por fin encuentre un traidor, porque es que hemos visto muy poco de él, pero es más inteligente de lo que parece. Y de hecho, es que él es como. Antes de hacer Ted Lasso era cómico de stand-up y tenía como muchos shows basados en ser intelectual, en memorizar cosas. Y La cosa es que Nick empieza a sospechar sí, de Kat, que es la traidora, que es una cantante, pero realmente cree que se quiere aliar con ella para, en el caso que sea traidora, poder que esto le ayude a él a seguir en el juego. Vamos, o sea, hacerse el tonto un poco para que no le asesinen. sí, porque básicamente Nix es consciente de cómo funciona el juego en el largo plazo y cómo llegar más lejos, que muchas veces no es pillar al traidor en el momento, sino hacerte su amigo para que te mantenga en el juego y no te asesine y así puede llegar más lejos en el juego, básicamente. Dice que Cad está haciendo el papelón de su vida y que ha mantenido, y que está diciendo ya sin parar, yo es que mantuve que tenía un escudo en secreto para proteger a mi grupo, tal y cual, y dice, pero esta tía está haciendo un papelón Sí. increíble. No para decir lo del escudo, ¿eh? Guapa. ¿Se estará erigiendo la figura del héroe Yo entre quiero los creer que sí. traidores por fin? Pero veremos porque luego se tuerce un poquito la cosa. Malas noticias. Bueno, entran todos al desayuno y descubrimos que Charlotte Church, la cantante precoz, la hierbas, la mística, es la asesinada. De nada le sirve haberse limpiado los chakras, de nada le sirve haberse tomado un mentapoleo antes de irse a dormir. Dicen los traidores que quieren desconcertar a los fieles y entonces vemos como lo asesina una Banshee que sale del bosque, entra a la habitación, muy mal rollero todo, mientras Charlotte está durmiendo y se la lleva por delante. Y con esto consiguen, pues precisamente lo que buscaban, hacer un poco de crear el caos y que todos los fieles se queden bastante desconcertados, porque no se esperaban posiblemente este asesinato. Sí, la verdad es que yo tampoco me esperaba los asesinatos. Yo los estoy. Son un poco random en general los asesinatos. No sé qué Sí, estrategia llevan. Yo creo que siguen con la estrategia de desconcertar todo el tiempo con los asesinatos. sí. Joe Marler, el jugador de rugby, dice, por ejemplo, que empieza a hablar de teorías y tal. Dice que cada vez confía menos en los actores. No se fía de los actores. Dice que son Cuando unos todos en pendrengos. esta Y son temporada todos son actores. actores. Son todos actores o han hecho algún trabajo de actuación, vamos. Pero del que menos se fía es de Mark Bonnar, que es el actor escocés. Y sale Mark Bonnar diciendo, es que la gente no se fía de mí porque como yo hago personajes bastante cuestionables, la gente se cree que yo soy mis personajes. Y es lo típico de que la gente por la calle confunde a los actores con sus personajes, de eso que insultan a la gente. Esto es una Es cosa social que fantasía. siempre me parece una fantasía. Como la gente es capaz de Sí. disociar y en plan, sí, sí, sí. La Se gente piensa que, que que estás viendo a Harry Potter por la calle. la gente que ve a alguien por la calle y le dice, me encanta tu programa, o le insulta porque eso ha pasado con culebrones y con telenovelas en España de la gente insultar a la gente por la calle creyendo que el personaje no es el actor. Pues eso le está pasando al pobre Mark Bonnar en este juego. Luego tenemos al otro Joe, que es Joe Wilkinson, el cómico serio, Sí. que sigue con la teoría de los peces Peces gordos. gordos, sí. Y está convencido de que uno de los miembros del Big Dog, los traidores, es Jonathan Ross. Y aquí volvemos a ver ya por muchos episodios cómo Kat apoya siempre estas teorías. O sea, Kat Sí. está intentando tirar ahí a las vías del tren a su amigo traidor, bueno, compañero traidor, Jonathan.
O De si no, momento no ha fructificado mucho esto, pero se va viendo. sí, es como que si no sabemos si lo quiere tirar ya a las vías o quiere un poco que cuando llegue la oportunidad, el haber plantado alguna semilla y que la gente no la vea como una reacción súper del Claro, momento de ella. Sí. claro, sí, 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 sí. Porque ella dice que es consciente de lo que los fieles necesitan sangre. Entonces que a lo mejor tarde o temprano van a tener que sacrificar a un traidor. Luego hablaremos de esto cuando hablemos de los 2 episodios, pero es que yo creo que está pasando algo con esta temporada y los traidores que no había pasado antes. Luego lo hablaremos. Cliffhanger, os tenéis que esperar hasta el final del podcast para esta reflexión tan interesante. Eh, Carlos está mirando hacia los lados. Bueno, llega la misión. ¿Qué te pareció esta misión? Una misión un poco regulera, la verdad. A ver, las misiones en esta temporada me están dejando muy fríos todos. No quiero aquí empezar mi momento hater, pero lo voy a hacer. Me está faltando un poquito de presupuesto y fantasía, ¿eh? Veo mucho recicle de otras temporadas, que es como, a ver, tenéis dinero, bueno, no sé, tenéis dinero suficiente, deberéis tener. Entonces aquí esta misión me recuerda a otras cosas. Yo creo que están usando props de otras temporadas y mucha preguntita, mucho acertijo, mucho quiz, mucho like. Venga, que hagan cosas, que corran, que salten, que se tiren al agua. Quiero verles sufrir, no quiero verles responder preguntas, pero bueno. Bueno, esta misión, después de la nota hate, pero sí, es verdad que están reutilizando muchas misiones. Es un poco como recopilación de otras temporadas en cuanto a pruebas. Sí. Se la han tomado A de esa ver, forma. no lo sé si a lo mejor es porque piensan que como que otro perfil de gente va a ver esta edición, como que gente que Puede nunca había ser. visto Traitors se va a unir, entonces pues dicen, ay, vamos a recopilar cosas de otras, ¿no? Pero sí, se está viendo mucho reciclaje. Hombre, a mí me gusta cuando, aunque reciclen la prueba, le dan un giro distinto, como han hecho con la del siguiente capítulo, que luego Hmm, hablaremos. Pero sí que esta misión fue un poco ok. sí, No, no aportó nada nuevo esta sí. precisamente, pero bueno. Es un paseíto por el bosque, se lo llevan de paseo por el bosque, trekking, cruising por el bosque, jaja. Y entonces hay 4 paradas y en cada parada hay trampas. Tienen que acertar una serie de preguntas sobre jugadores eliminados. Tienen que apostar dinero y colocar a un jugador en cada una de las opciones. Si aciertan, ganan dinero y escudos. Y si fallan, el jugador colocado en la opción incorrecta queda fuera del juego y pierden el dinero apostado. Es un poco una mezcla entre humor amarillo y el concurso Atrapa un Millón, presentado por nuestro amigo que estuvo en uno de nuestros podcasts, Juan Rabonet, name dropping, por si acaso se lo ha perdido. El Alguien que nos pick de escucha. este podcast, ya después de todo, de entonces todo va para abajo, después de haber tenido a Juan Raquí ya. El pick. No Total. podemos hacer nada más. Cuesta abajo y sin frenos. Podéis escucharlo en el último capítulo de la temporada de Traitors España de Antena 3. Pero bueno, podéis escuchar. No digáis en qué capítulo está. En alguno de ellos. Tenéis que escuchar todos los capítulos. A lo mejor sale en alguno. Sale en uno de ellos. No vamos a decir en cuál. Qué majo, Bueno, Juanra. Un saludo si nos estás escuchando. un saludo. Nos gusta mucho tu programa. Bueno, la primera trampa. Cae Alan Carr y se queda colgando como un jamón. Ok. Habla de la siguiente trampa. La siguiente trampa. Sí. La de 2 o 3 jugadores, que las estoy confundiendo, perdón. No, es 2. 3 jugadores se quedan cada uno en una jaula como 3 Vale, sí, ahora me he acordado. Que esta me dio un poco de... Sufrí un poco por la vida y las cabezas de los jugadores. poco- Y básicamente... Health and Sí. Safety, ¿cómo se dice eso? Cuando Sí. vas a hacer un rodaje que tienes que hacer un safety assessment de esos. Sí. Por si que pasa algo. Riesgos laborales. Riesgos laborales, eso. Riesgos Sí, laborales. sí. Y me recordaba un poco la película como Show. Digo, Sí. uy, esto. Básicamente había como 3 jaulas colgando desde el techo, bueno, el techo de los árboles, y tenían que posicionarse en las posibles respuestas y, bueno, unos, los que no acertaban, se quedaban encerrados en dichas jaulas que caían desde el techo. Sí. Y se quedaban encerrados como 3 canarios. Sí. Los pájaros, no las personas de Canarias. Un saludo a toda la comunidad canaria. Sí. La tercera trampa era un tubo gordo de regar, como una acequia. Y nadie se mete en el tubo ni se queda atrapado porque conocen bien la respuesta. O sea,
Y Sí. entonces la cuarta prueba es la misma que la primera, que es como otra vez las redes. ¿Ves? Es que no hay presupuesto. Ya, O sea, no yo no sé, entiendo, pero. haber hecho un agujero en el suelo o algo. Ya. No sé, No es que sé. es un poco extraño este challenge, la verdad. Este challenge ha sido Total, ¿qué saca? 0,50 libras Sí, se han sí. gastado. Total, ¿qué sacamos en claro de aquí? Que consiguen escudos Jonathan Ross, David, Nick y Lucy. Jonathan Ross, que es traidor. David, que Sí. es el historiador intelectual. Nick, el actor de Ted Lasso. Y Lucy, que es la cómica inocente. Sí. Están dando muchos escudos esta temporada. Esto es un no parar de escudos. Sí. Consiguen bastante dineros. Y también tenemos que destacar que nadie se tira ningún pedo en la prueba. Ya está. Post-misión. Empiezan las corrientes de opinión que van y vienen. Y una de las corrientes de opinión cuestiona por qué sigue vivo Stephen Fry, el señor erudito. Está cuestionando que siga vivo en el juego, no porque tenga edad avanzada. Oye, ¿cuándo voy a contar? Igual es el momento que yo cuente mi anécdota con Stephen Fry. Ah, pues yo creo que sí. O la quieres dejar para el final del podcast, para que la Venga, gente se la quede dejamos. enganchada. Vamos hoy Algo contamos. en un momento la vida de Stephen Fry y la mía se cruzaron. Wow. Wow. Hoy vas a contar la de Stephen Fry y en el próximo capítulo contaré yo la de Alan Carr. Yo tengo En el otra. próximo podcast. De otro que se fue ya, pero es que creo que Sí, esa no de se puede hecho, contar. Sí, de hecho creo que lo que yo voy a contar de Alan Carr, estabas tú conmigo a lo mejor. No. Bueno, no lo sé. Luego lo hablamos. Y yo la del que se ha ido La no del la que puedo se ha ido, contar. la del que se ha ido. El que no puede ser nombrado. Uno que se fue, no puedo contar. Es de un chico que salta No de puedo sitios. contar nada. No puedo contar nada. Sí, es de un sitio que salta de sitios. Pero esa es más indirecta, esa es información. Bueno, da igual. Continuemos con el podcast. Bueno, Continuemos para bingo. otra teoría con bastante fuerza es señalar a Mark Bonnar, el actor escocés, porque dicen, eres muy dramático. Otra vez acusando a un actor de ser dramático. Well, eres muy dramático, estabas como observando a todo el mundo cuando el funeral de Paloma Faith, interpretas a personajes turbios, vamos, que lo tienen entre ceja y ceja al pobre Mark Bonnar. Y David Olusoga, nuestro historiador calladito, empieza a dejar de ser tan calladito y empieza como un poco a sobreanalizar diferentes. Sí, empiezas a analizar, sobreanalizar diferentes dinámicas y relaciones entre jugadores. Señala a Joe, el jugador de rugby, como un poco el jugador que crea e impulsa tendencias y corrientes de opinión, que es verdad. O sea, no Es sé si verdad, es algo sí. para como acusarle de traidor, pero es verdad que en los últimos capítulos Joe ha tomado mucho como la iniciativa, pero realmente es que creo que simplemente Joe está jugando. Yo creo que lo que pasa con Joe, el jugador de rugby, es que yo creo que tiene mucho carisma. A lo mejor no tiene mucho liderazgo, es la persona que él cree que es la más inteligente, pero tiene mucha inteligencia emocional y es como muy directo y muy vasto. Puede Y como ser. muy. Como muy jugador de rugby. Entonces, Claro. como que la gente lo sigue porque dice. Es que a lo mejor confían en él porque un traidor no sería tan vasto y tan poco civilino, ¿no? Porque como va muy a saco. Bueno, y de hecho luego se va a ver más en las siguientes partes. Sí. El otro Joe, el cómico serio, no se fía de David, el historiador calladito, porque es super bro de los dos Joes son super bros. Vamos a ver mucho bro. Estos dos capítulos son de bros a tope. Y ya llegamos a la mesa redonda de este capítulo. Abre la mesa Jonathan Ross, el traidor, y acusa directamente al otro pez gordo, Stephen Fry, el señor erudito. Eres al que más escuchamos y el que lidera siempre las mesas redondas. Jonathan Ross tiene unos cojonazos. Un punto. Se nota que es súper fan del programa por cómo está jugando. Es un superviviente. Es un traidor que no se queda en las sombras y va siempre. Es súper verbal. Habla mogollón, confronta, se explica, se escapa. O sea, es increíble cómo lo está haciendo, yo creo, ¿eh?
A Porque ver, no paran de me está nombrarlo. gustando mucho, pero es que aparte aquí, o sea, Jonathan Ross y Stephen Fry es un poco como lucha de titanes, como Claro. bastante las dos gordas celebrities de esta temporada, como un poco enfrentados. Pero me gusta bastante, la verdad. Es que además tiene una personalidad como muy curiosa, Jonathan Ross. Es muy personaje. Y es muy de que siempre parece que tiene una agenda oculta, pero aunque fuese fiel. Sí, Como que siempre que habla, notas que tiene que está como sí, jugando, que está jugando, aunque sea sí, fiel. sí, A mí me parece que lo está haciendo increíble. sí. Luego está, como hemos hablado antes, Joe, el jugador de rugby, que de repente a calzón quitado en medio de la mesa dice: Mark, eres un traidor. Ahí, pumba. Como he dicho antes, que es más vasto que un ribazo, como dicen en mi pueblo. Rifirrafe fuerte entre Mark y yo, que empiezan una discusión acalorada. Queremos siempre aclarar que fuerte, en términos british, no es una pelea tipo zona gemelos, la Marras contra la Falete. No lo es. Es un rifirrafe verbal, pero tal, fuertecito, pero en Pero términos manteniendo british. las formas y lo Manteniendo civilizado, en, sí. en términos british. Además, todavía no han bebido, o sea que. Que sepamos. Sí. Y aquí Alan Carr se suma a atacar a Mark. Eh, que la verdad, Alan Carr que a veces tiene cada salida. Que dices, esta persona es como muy random y yo se suma a lo que sea. Él, como que Sí, cualquier. pero a lo tonto ahí está. Sí, sí, es verdad. Y bueno, él dice que no se cree que con lo que le gusta el juego le pidiera ser a Claudia ser fiel y no ser traidor. Bueno, al final esto es un poco. Y el otro todo el tiempo, sí, pedí ser fiel, pedí ser fiel, pedí ser fiel, pero a la vez está todo el rato diciendo, me encanta el programa. Y claro, si te encanta el programa, es probable que quieras ser traidor. Pero de hecho, él le dijo a Claudia que quería ser fiel. O sea que, bueno. Sí. Van todos muy a saco en esta mesa redonda y un pelín agresivos. Es como esa cosa de las mesas redondas que pasa muchas veces que como llega un punto que los jugadores se hartan y pasan de una mesa redonda súper sosa y súper muy de conversación así tranquila a una mesa redonda donde se les va un poco la olla y están ahí más agresivos porque están hartos y súper perdidos. Esta mesa redonda ha sido ese tipo de mesa redonda. Sí. Y bueno, por otro lado, David, el historiador, como hemos dicho antes, deja de callarse tanto y, y empieza a decirle a Joe otra vez esto de, bueno, eres los que empiezan las corrientes, como que las corrientes que tú inician siempre acaban con echando a esa persona, que es verdad, tienes razón realmente. Sí. ¿Es esto una razón para sospechar de él como traidor? Pues no lo sé. Podría ser, pero es verdad que sí que analiza como este patrón. Y bueno, y por eso le dice que es como sospechoso, pero al final que es muy bueno persiguiendo a la gente con su carisma. Sí. Pero una conversación como muy, muy educada y muy intelectual, muy Charo contra María de Traitors España. Un beso para las dos. Ay, las echamos de menos. Que Charo, yo la sigo en Instagram y estaba en En Escocia. Edimburgo. Hijo, pues está cerca del castillo de Está Traitors. aquí. Imagínate que entra en la Que nueva temporada de aparece Traitors. un Reino cameo de Unido. Charo. Un cameo. Pero que iba a dar una charla o algo en Edimburgo. Ay, sí, no Y sabía digo, eso. pero si da una charla, dirán que ha ganado Traitors, porque claro, aquí están obsesionados con Traitors. Imagínate que tú vas a una charla Y es la de una ganadora de Traitors persona España. que habla de novela negra y te llevas de premio que es la ganadora de Traitors España. O sea, Sí, imagínate. qué grande Bueno, Charo. pues nada, David, el historiador, por hablar, se te viene un buen chorreo porque va Joe Wilkinson, el cómico serio, a por él. Has estado muy callaico y ahora de repente vas a por mi bro el jugador de rugby, el otro Joe. A por mi bro, no. Y bueno, le cae un chorreo al pobre David, que no para de hablar y ya que le ha cogido gusto a hablar, ahora le pone el foco sobre el traidor Jonathan Ross. Y dice, Sí. si hay alguien aquí que puede defenderse bien de todas las sospechas y sobrevivir a un doble farol, ese eres tú, Jonathan. Y tiene razón que Jonathan tiene capacidad para eso y para más. Sí. En esta teoría le apoya a su bro, no, en esta teoría le apoya al que acaba de acusar a Joe Rugby, que son un poco a mi enemigos, Sí. unidos por esta teoría. Y Mark, el actor escocés, le pregunta directamente a Kat qué piensa y ella se suma a la teoría de los dos peces gordos,
en toda la jeta de Jonathan, sin decir que es claramente Jonathan, pero dice, sí, yo creo que Claro. uno de los dos es. Pero bueno, lo hace bien, quiero decir, al final también ella se tiene que proteger como traidora, ¿no? Que al final, o sea, tampoco creo que él esté claramente acusando a Jonathan, pero un poco intentando hacer su papel de fiel, teóricamente. Sí, y sobre todo lo que hemos dicho antes, que decirlo en la mesa redonda le asegura que si alguna vez hay una corriente que quiera echar a Jonathan, diga, ay, sí, yo ya apoyé esta teoría, aunque Claro, no la haya apoyado realmente. claro. Porque ha dicho un poco, así un poco, ni machismo ni feminismo en este caso. Así. Sí. Eh, y David, que sigue envalentonado y sigue en plan, ahora ya me he puesto a hablar y no voy a parar. Dice, estamos cayendo otra vez en la narrativa equivocada, que hoy la narrativa es votar a Mark. Y es la verdad, Es la verdad, corriente de votar a Mark. es verdad. No sabemos de dónde ha salido, es la cosa más chorrada del mundo, pero por él van. Y le dice Joe, el cómico, eso es lo que diría un traidor. Bueno, perdidísimo. Es un caos de Es mesa un caos, redonda. sí. Es el pussy de la Bernarda, como diríamos Pero es un caos como los han sido. bilingües. Sí, pero es un caos como han sido todas hasta ahora. Es que están perdidísimos. Pero el tema de que sea un caos es porque los traidores son muy buenos. Claro, claro, claro. O sea, lo han hecho bastante bien. Porque el caos es la gasolina de los traidores. Bueno, llegamos al destierro. Hablámonos de las votaciones, Carlos. Bueno, pues las votaciones quedan de la siguiente manera, muy ajustadas durante las Y votaciones tanto. y ajustadísimas. De hecho, me gustó que ocurriera esto porque, bueno, ahora lo hablamos. Resultado final. Votos por ahí sueltillos, un poco de pedrea, pero lo importante, lo que nos va. David 4 votos y Mark 4 votos. Un empate. Un empate. Me gusta que haya pasado esto porque en este podcast nos preguntaron en el pasado mucho que qué ocurría en Traitors En caso de España. La empate. gente nos preguntó qué ocurría en caso de empate. Sí. Y que yo recuerde no lo habíamos visto últimamente en ninguna Ha edición pasado de en otras Traitor. temporadas, pero en Reino Unido es la primera vez que pasa. Claro, entonces no, está. no, creo que es la primera vez que pasa el doble empate. Creo Sí. que ya había habido un empate. Entonces, pero nos damos cuenta que solo han votado un voto a Jonathan, sí. que es el único traidor al que han votado y solo lo ha votado una persona. O sea, tela. Bueno, Pero es el que me han empate de votos. pasado un meme de esto precisamente, un meme de Instagram, eh, de cómo esta temporada, y es que yo luego desde el principio, se está jugando mucho entre comillas con la edición. Cómo esta temporada hay mesas redondas donde tú te da la sensación de que alguien va a ser votado, en plan Jonathan, no sé qué, tal, y luego llega el momento de votar y eso no ocurre. Entonces, supongo que, bueno, pues la magia de la edición, crearte intriga, lo que sea, bla, 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 bla. Pero siempre es como que al final los que salen votados no son quien parece a lo largo de la mesa redonda. Quizás en esta está más clara, ¿eh? No lo sé lo de la edición porque en el programa, o sea, Traitors tiene, en las últimas 2 temporadas ha tenido un companion show, que es como un show que hacen comentando el programa. Como nuestro podcast, es un podcast de hecho visual que se llama Traitors Uncloaked, que es como Traitors sin capa, en el que les enseñan a los eliminados, a los eliminados fieles les enseñan quiénes son los traidores y graban su primera reacción. Y es un podcast donde comentan pues un poco lo que hacemos nosotros, pero con más presupuesto y cámaras y tal y cual. Y decorado y tal. Y entonces, cuando les muestran, antes de mostrarle quiénes son los traidores, le preguntan a los fieles eliminados, ¿quiénes son los traidores de tu lista? Y algunos dicen Jonathan, casi todos dicen Jonathan, pero a lo mejor es quien. Porque, claro, hay que tener en cuenta que hay 3 traidores. Entonces, a lo mejor no lo votan por no arriesgarse a descubrirse frente a una figura importante como Jonathan. Pero casi todos dicen Jonathan Ya. en los traidores que quieren votar. Pero a lo mejor dicen 3 traidores y solo aciertan en el de Jonathan, pero casi la mayoría de los que van a ese programa dicen Jonathan. Y claro, luego le enseñan los que son los traidores y se quedan un poco con el culo torcido, obviamente. Y las reacciones de su cara son un poema. Sí. Pero bueno, lo de empate de votos. Cuéntanos. Pues hay un empate y la mecánica es que se vuelve a votar y antes de repetir la votación, los dos más votados hacen un alegato defendiéndose
Y bueno, se repite la votación donde ellos no pueden votar. Y en ese caso es fiel contra fiel. O sea Sí. que. Sí. Entonces, un poco lo que dice David para defenderse, dice que bueno, que él ha querido jugar al juego de forma diferente, que eso lo ha llevado ahí, y que si fuera un traidor no se hubiera arriesgado tanto. Porque bueno, dice que Mark iba a ser de todas formas el más votado. Sí. ¿Qué es para decir? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Mark dice: Me encanta este juego y quiero ganarlo como lo que soy, un fiel. Ok. El punto de David es importante, en plan, tiene razón. ¿Para qué me voy a arriesgar tanto? O sea, ¿para qué voy a decir tantas Ya, teorías en la mesa si ya sabía que se iba a ir Mark? Pero yo no quiero que se vaya Mark porque no creo que él sea traidor. ya. O sea, bueno, segundas votaciones es un poco como cuando tuvimos que votar varias veces para las elecciones generales. Segundas votaciones, David 5 votos y Mark 5 votos. Segundo empate. Toma, pumba. Sí. Que esto es lo que es la primera vez que ocurre en Reino Unido. Sí. Entonces, como siempre. Entonces, como siempre, Claudia había dicho, el desenlace será por el azar. El azar. La primera vez que ocurre en Territorio Reino Unido y nos quedamos con el cliffhanger del episodio, que será quién será el pobre desgraciado que es desterrado, afortunado en el juego, desgraciado en amores, en este caso al contrario, desafortunado en el juego, a lo mejor agraciado en amores. Y ya llegamos al episodio 5. Bueno, la mecánica para decidir quién es el desterrado es que tienen que elegir un cofre. Uno de los cofres tiene un escudo, el jugador que abra el cofre vacío es desterrado. Me ha faltado fantasía aquí. Pues, ¿qué esperabas? Una moneda. Esperaba una moneda, otro objeto dentro del cofre, una ruleta, un bingo, lanzar una moneda con la cara de Carlos III, tu tocayo, nuestro rey, un dado con la cara de Claudia, unas bolas así dentro de un saco así medieval, ¿no? Algo. Ya. Me ha dado A un poco ver, de bajón. yo sí que esperaba un poco. A lo mejor sí que en mi mente era una moneda, pensaba. Sí, Porque eso es una como que es moneda. azar 100%. Mientras que. Pero bueno, esto no es azar. O es menos azar. Pero bueno, ya está bien. Se han sacado 2 cofres ahí de una feria medieval, que la feria medieval que ponen en mi pueblo. Y nada, pues cada uno abre su cofrecico y dentro es un poco como el cofre este de guardar joyas del que compré en el mercado medieval, de bisutería. Y nada, David tiene el escudo dentro de su cofre y, por tanto, el desterrado es Mark Bonnar, el actor escocés que revela que es fiel. Vuela alto Angelite. Para un escocés que hay, os lo cargáis. Por los escoceses. Vamos a darle una campana. Vale. Bye bye. Que se va Mark, pero David se ve como un pie fuera. total. Porque, a ver, la verdad es que, claro, la lógica te dice que La si lógica, pero es que ha aquí no hay estado- lógica. Bueno, ya, pero la lógica te diría que si ha estado entre ellos dos, en la siguiente mesa redonda van a ir a por él. Pero bueno, Sí. veremos, sí. Joe Wilkinson, el cómico serio, dice: Hemos batido un récord de no encontrar ningún traidor todavía. Y creo que es cierto. Estamos en el episodio 6 y es que no han cogido ni a uno. Ya. Aunque hay bastantes voces acusando a Jonathan, pero ahí está el tío aguantando. ¿Sabes? De todas formas, da igual. Ya, da igual, pero al menos. Da igual, porque si encuentran a uno antes, va a haber reclutamiento. Sí, pero Entonces da igual. yo creo que es más fácil. No sé, les tiene que dar un poco de bajón en no encontrar a ninguno. A ver, ya. Sí, eso sí. No sé. Bueno, llegamos al cónclave de los traidores. Comenta este punto, Carlos. Han vuelto, las he hecho un poco de menos. Creo que en las promos Sí. estaban, pero no tanto dentro del juego, las versiones emo de las canciones. Entonces Sí, porque por aparece ejemplo, una en Traitors España no teníamos versiones emo de canciones. Aquí Sí, tenemos versiones emo. entonces escucharemos Back to Black De de Amy Amy Winehouse. Winehouse en versión emo. Sí. Fantasía. ¿Tú te acuerdas cuando llamó la Pantoja a Sálvame y estaba Chelo García Cortés disfrazada de Amy Winehouse como homenaje? ¿Eh? No me acuerdo, pero luego lo busco en YouTube. Qué bonito que te hagan esos homenajes, ¿eh? Si te hacían un homenaje en Sálvame, échate a temblar. Bueno, los traidores consideran asesinar a Joe Wilkinson, el cómico serio, a Kate Garraway, Susana Griso, o a Stephen Fry, el señor erudito.
Y bueno, siguen dicen con la un misma poco que estrategia. sí, dicen que si asesinan a Stephen Fry los van a desconcertar bastante y que no van a saber qué hacer durante 2 días, que los van a dejar un poco desconcertados. Aunque la Sí. verdad, en mi opinión, no es la mejor idea, porque Stephen Fry ha empezado a salir su nombre, Sí. así que ¿para qué asesinarle? Sí. Y comentan que Stephen Fry es caballero del Imperio Británico, Sir Stephen Fry, y que le está sirviendo bastante poco y se mean de la risa, en plan, mucho caballero, pero aquí estamos jodiéndote vivo. ¿Tú crees que, Carlos, como británicos que somos los dos, alguna vez llegaremos a ser caballeros del Imperio Británico? Lo dudo bastante. ¿Por qué? ¿No crees que ¿Qué este quieres podcast decir? será una contribución a la cultura británica y nos hagan caballeros? Lo dudo. Pero bueno, de sueño se vive. Bueno, ojalá. Empecemos una campaña para que nos hagan caballeros del Un Imperio Británico. change.org podemos abrir. Change.org. Llegamos al desayuno y seguimos con David, el historiador Kayahiko, que ya no es tan Kayahiko, que está obsesionado con que el grupo vuelve a caer en las mismas dinámicas una y otra vez, que es la verdad. Cuando entran en vereda y Joe, el jugador de rugby, sigue con su teoría de que Jonathan es el pez gordo traidor, el Big Dog. Sí. Y Alan Carr flipando consigo mismo porque de verdad se siente muy cómodo de ser un traidor y antes lo pasaba fatal. Tal cual. Una historia de superación, Alan Carr. Sí. Y Es que lo que queremos todos en la vida. cuando alguien le cuestiona siempre disipa las sospechas con un chiste tal. Que la Un verdad tiene chascarrillo. razón, es que como él es Sí. tan así, pues es que Es como que le traidor lo dicen hace cualquier igual. cosa y lo desactiva. Es como Sí. su superpoder, desactivar la sospecha lanzando Sí. un chascarrillo. Sí. Que lo dicen, más vale caer en gracia que ser gracioso, pues aquí al contrario, más vale ser gracioso que caer en gracia. Bueno, es que él cae en gracia y es gracioso, tiene las dos cosas. Al final solo faltan por entrar al desayuno Joe Wilkinson, el cómico serio, y Stephen Fry, el señor erudito, y entra Stephen. O sea que el asesinado ha sido Joe Wilkinson. Por los cómicos. Que dice que el pobre se va que con la mayor decepción que no haber visto, no haber conocido el Torreón de los Traidores, que era lo que él quería realmente, ver ese escenario, ese decorado. Sí. Y bueno, descanse en paz, Joe Wilkinson. Y tenemos a Joe, el jugador de rugby, echando de menos a su tocayo, a su bro, heterosexualidad al máximo exponente. Y a Steve, y en el otro lado de la moneda, el yin y el yang, a Alan Carr, que le llama Reinona Old Queen a Stephen Fry, bien de mariconeo. O sea, tenemos las dos caritas de la moneda. Que, por cierto, Stephen Fry está cagado porque como entra el último, todas las miradas van hacia él y nota como que la gente empieza a sospechar de él simplemente por el hecho de llegar el último. Ya. Que es un poco... No tiene mucho sentido, pero a lo mejor sí tiene sentido. Porque inconscientemente vas a decir, ostras, han matado a Joe, este ha llegado el último. Lo asocias así como tu subconsciente lo asocia a que es un traidor. Pero no sé. ¿Por Es que qué? ya... No sé, a lo mejor Porque la han matado ahí en el subconscientemente. pasillo. Claro, la gente se lo imagina ahí ahogándolo en el pasillo. Que por cierto, entra Claudia a anunciarles la misión y cuando entra Claudia siempre, a mí me sorprende que aunque sean famosos, se comportan todos como cuando entraba mi profesora de historia de tercero de la ESO a clase, que empiezan todos ahí como, calla, que viene, es que es ¿Cómo se llamaba tu profesora? Fuensanta. Tenía una Fuensanta. muy de Murcia, era Es murciana. un nombre de Murcia. Conozco otra Fuensanta Claro, en Londres, pero no es de Murcia, es andaluza. Fuensanta, la Virgen de la Fuensanta es de Murcia. Qué fuerte, no sabía un nombre esto. muy murciano, ella era de Murcia. Cuando yo digo era de Murcia es porque yo soy del norte de Murcia y la gente de Murcia mandan los profesores y los mandan como cuando mandaban al muro en Juego de Tronos, al muro a la gente desterrada. A luchar. A luchar o a al norte, evangelizar. al norte de la región porque hace más frío, es menos murciano que el sur. Tiene que hacer un frío en el norte de Murcia. En mi Muchísimo. pueblo hace más frío que en Londres, ¿eh? En mi pueblo hace mucho frío. Bueno. Carlos, no me pongas esas caritas de disbelief. Te digo yo que hace un frío. ¿Y qué tal con Fuensanta? ¿Te ponía buenas notas? Fuensanta me ponía buenas notas, pero tenía muy mala hostia. Pero ¿Pero eras de gustó. sus alumnos favoritos o no?
No, era un ¿En alumno qué, más. en qué rango? ¿Estabas como en los bajos, en el medio o en el alto? Yo siempre he estado como medio, pero por la parte alta de la media. O sea, un 6, un 7. Sí, mediocre. Siempre. Yo creo. Ni muy malo, ni Mediocridad. muy bueno. Una mediocridad. Mediocridad. Indiferencia. Mediocridad. Mediocridad. Si nos está escuchando Fuensanta, un abrazo. Mira qué lejos ha llegado Pascual, fue en Santa. Que tenía expresiones y decía siempre la ruina caracolera. En plan, en la primera guerra mundial perdió Alemania y se quedó en la ruina caracolera. Y siempre decía eso. Pero tenía mala hostia. Pero era buena profesora. Una cosa por la otra. Que a lo Un mejor ser saludo, buen profesor Fuensanta. quiere decir que tengas que tener siempre mala hostia. A lo mejor no. Ahí lo dejo. Sí. Bueno, que parece que tienen miedo cuando entra Claudia que les vaya a poner un parte de disciplina, tipo instituto de la ESO. Después del desayuno empiezan a haber corrillos y a hablar los unos a los otros. Por ejemplo, Empieza a haber muchas sospechas sobre Stephen Fry. David entra como también sobre analizar. Empieza a sospechar de Kate, la Susana Griso y de Stephen. Les dice que siempre están como trabajando como parte de un equipo. sí. Sí, Luego se en empieza a otro. intensificar mucho las sospechas de Stephen. Sí, porque por ejemplo también Jonathan Ross, el traidor, y Lucy la cómica también están sospechando de Stephen en otra conversación. Sí. Hay un momento muy gracioso que es Nick Mohammed, el actor de Ted Lasso, en una sala rodeado por los 3 traidores. Él y los 3 traidores simplemente. Y están hablando de cuántos traidores puede haber. Si 3, 4, tal. Y atentos a Nick porque aquí dice a cámara que él sabe que Kat es traidora y que posiblemente Jonathan también, pero que se va a hacer el tonto y se va a guardar esa información para sobrevivir en el juego. Que es básicamente aprender de las anteriores 3 temporadas, de ver el programa y de hacer lo que tiene que hacer. Y se está convirtiendo un poco en el héroe de la edición. Es un poco el arco de personaje de Ted Lasso, que no te lo voy a desvelar porque no has visto la serie, Carlos, spoiler. Eso es. Pero su personaje en Ted Lasso empieza de una forma y evoluciona a otra. Ya lo verás. Pero bueno, no cantemos victoria porque se viene decepción pronto con Nick. Y ya llegamos a la misión. Otra vez, otra prueba reciclada. Aquí de viene la Carlos, temporada venga, 3. otra vez. Hay que reciclar ese. A ver, es verdad que el ajedrez estaba muy bonito. Sí. Y no sé Y cómo que funciona. invirtieron en ese traidor que se mueve solo con una rumba debajo. Claro. Entonces hay que reusarlo. Yo Hay lo que entiendo. reusarlo. Pero bueno, entonces llegamos a la partida de ajedrez de Harry Potter y la piedra filosofal. Tal cual. Un tablero gigante, unas fichas de ajedrez gigantes. Sí. Ron Weasley saliendo por los aires, medio muerto. Sí. Podemos poner un extracto de nosotros mismos, autocitarnos, explicando este challenge anteriormente. Podríamos, pero no lo vamos a hacer, porque somos muy vagos y tenemos que mirar el archivo y no vamos a hacerlo. El archivo de Alejandría. Eso es. Bueno, la mecánica, que sí que la he copiado del guión de la anterior temporada. La noche anterior a la prueba le preguntaron a los traidores qué jugador encaja con qué perfil. Quién tiene menos voz en el grupo, quién tiene 2 caras y quién es el líder de la manada. El grupo tiene que decidir quién cree que los traidores eligieron para cada perfil. Si aciertan, ganan dinero. Los traidores conocen las respuestas y tienen que disimular. Pero aquí hay un girito. Cada vez que le doy a esto, Carlos hace un gasp. Esta vez el giro es que tienen que hacer 2 equipos y el equipo que acierte más preguntas, pues no podrá ser, ganarán todo un escudo, no podrán ser asesinados esa noche. Que es cierto que le están añadiendo a todas las pruebas la posibilidad de ganar escudos para que sean más interesantes y tengan un mayor impacto en el juego, porque antes cuando no había escudo en juego eran bastante insulsas. No insulsas de verlas, pero sí que no tenían mucho impacto en el juego. Y bueno, en esta prueba se viene caos, se viene estrategia y se viene circo. Porque empezamos ya mal. Empieza un poco educación física
eligiendo equipo en educación física. Sí, total. Primero hacen 2 equipos inicialmente, donde los 3 traidores se ponen el mismo equipo. En plan disimulado. En plan, yo con mis amigos. Sí. Y Joe Marler, jugador de rugby, está así un poco con la mosca detrás de la oreja, o yo qué sé, o de la cresta, o por lo que sea, él dice que probablemente todos los traidores se han puesto juntos en el mismo equipo. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué eres tan listo? ¿Ah? Ya, Seguro que a ti te elegían siempre el primero en educación física. Joe sí. Marler. Y pide que se mezcle una vez más de forma aleatoria. ¿Y cómo él sabe que es forma aleatoria? Totalmente. Sí, O tiene que haber hecho sea, algo con papelito o algo, sí. bueno, que se ponen en 2 equipos y creo que hay un traidor en un equipo y 2 traidores en otro, que al Sí, final, sí, eh, por una cosa o por otra, la casa sin barrer, como sí. se dice en mi pueblo. Primero sale la figura gigante de ajedrez del ratón, el jugador con menos voz en el grupo. Los 2 equipos eligen a Kate, la Susana Griso, y aciertan. Que ella es en plan, mira, elegidme a mí porque es que ya sé que me tenéis aquí como el pito sereno, no me hacéis ni puto caso, voy de un lado para otro. Y, y como en la prueba de la anterior temporada, la estatua gigante se mueve por el tablero y se coloca delante de la castilla del jugador y así lo eligen. Que parece que va subido a una rumba gigante, va, ahí, va como deslizándose. Siguiente figura. Es el jugador con 2 caras. Sí. Entonces, Celia, actriz pedorra, La se elige a señora. ella misma. Me Ella dice, encanta. me encanta porque dice, soy una bien queda. Todo el mundo cree que me cae bien, pero en verdad no. Soy más falsa. Sí, sí. Y los dos equipos aciertan. Entonces hay un empate. Sí. Entonces, como hay empate entre los 2 equipos, la siguiente pregunta solo puede contestar un jugador de cada equipo y no puede consultar con su grupo. Y un equipo elige a Nick, el de Ted Lasso, y el otro a Joe, el jugador de rugby. Y aquí se viene poco el circo y la fantasía. Porque Nick le susurra a Joe que le va a dejar ganar porque él cree que en su propio equipo hay más traidores y entonces no quiere que ganen la inmunidad. Cagada y kamikaze porque se quita la máscara y arriesga mogollón porque él no sabe si Joe puede ser traidor o no, por muchos Ya. indicios que él tenga. Y un poco esto precipita la desgracia de Nick, que no sabemos hasta qué punto llegará su desgracia, pero por ahora está un poco cagándola. Bueno, la pieza de ajedrez que tienen que elegir es la del lobo, que es el jugador que sea el líder de la manada. Y Nick elige a Jonathan para fallar y para chupar el culo un poco también, porque como sabe que es traidor, se quiere poner a su lado. Y hace así un poco una paradiña en plan, ay, no sé dónde voy, no sé a cuál elegir. Mientras el otro, el jugador de rugby, se queda ahí un poco como, ok, pues voy a Stephen, con muy poco disimulo. Y claro, pues era Stephen Fry el que eligió el grupo y gana el equipo de Joe. Sí. Así que consiguen escudo. Pues Joe, jugador de rugby. Celia, la actriz de Pedorreo. actuación. Actriz pedorreo, no. La dama de la actuación, que es una pedorra. David, el historiador. Alan Carr, nuestro traidor cómico favorito. Y Kat Barnes, la otra traidora. O sea, que de 5 personas, 2 son traidores y ganan escudo el equipo con más traidores. Tanto rollo Sí. para luego darle el escudo a los traidores. O sea, fail. Sí. Se monta una posible alianza entre Nick y Joe, que son los nuevos bros. O sea, Joe pasa de bro en bro. Sí. Su bro Joe se ha ido, ahora se tiene otro bro que es Nick. Que le dice, después de la misión, le dice Nick, el actor de Ted Lasso, le dice Kat, Jonathan y Lucy son traidores. O sea, 2 de 3. Ole tú. Ahí, ole tus huevos. Sí. Su plan, como ya hemos dicho, hacerse el tonto y que los traidores no los vean como una amenaza. Y entonces, porque hacerte el tonto te lleva muy lejos en este juego. Entonces los dos como que se ponen de acuerdo para hacerse los tontos y no descubrir a los que ellos creen que son los traidores y no acusarlos delante de todo el mundo. Veremos a ver si cumplen su palabra. Sí. Y en el resto del grupo sigue un poco la teoría del pez gordo
y quieren un poco descubrir Sí, ya si... despejarla. Entonces quieren saber si o Jonathan Ross o Stephen Fry, si uno de los dos es traidor. Que la verdad, esta teoría ha estado ya suficientemente tiempo encima de la mesa, pues está bien ya despejar la incógnita. Despejarla, pues sí. Y ya llegamos a la mesa redonda que entra Claudia con el pelo suelto, limpísimo, brillante, Pantene. ¿Algo que comentar, Carlos? Nada que comentar. Después de la polémica de la coleta. Y abre la mesa Jonathan Ross. Y Jonathan Ross dice, quiero escuchar a David. Que es un poco señalando y despistando, manejando el cotarro, iniciando la conversación, que siempre se Sí. tiene esta teoría de que quien inicia la conversación está como más protegido, bueno, no sé. Sí. Eh, Yo solo que quería decir antes que mi teoría, no mi teoría, pero que mi observación de que esta temporada no es que los fieles sean malos, sino es que los traidores son muy buenos. Y en todas las temporadas de Reino Unido siempre ha habido un traidor más chapucero, que casi siempre es el primero que se puede va. ser. Y en esta cada uno de los 3 traidores tiene unos rasgos que le hacen ser muy buenos. Porque, por ejemplo, Jonathan maneja el cotarro. Es Sí, el jefe. Es como Paul de la segunda temporada de sí. Traitors. Luego Kat es la que está callada en la sombra, inocente, nadie sospecha de ella. Y luego tienes a Alan Carr, que con las bromas y con Sí. su imagen Tampoco está de... haciendo mucho Alan, ¿eh? Sí, pero por eso no está haciendo mucho, pero es que tampoco está Claro, pero levantando bien. Claro, sospechas. efectivamente, eso es. Lo Eso es. desactiva todo. Claro. Bueno, David, el historiador, sigue con su teoría señalando a Kate, a Susana Griso y a Stephen Fry y cómo interactúan entre ellos. Y aquí Stephen Fry, una de sus nuevas teorías, después de la teoría de no vamos a votar, ¿por qué no dejamos de votar, nos callamos y... O sea, ¿por qué no pasamos de la discusión y solo votamos? Aquí otra propuesta, que es fijarse en otros indicios. Y dice, los traidores duermen menos que los fieles porque tienen que salir a asesinar. Deberíamos fijarnos en eso como un indicio, en plan, ¿cuáles están más cansados? ¿Cuáles tienen más ojeras? ¿Cuáles están siempre bostezando? Y le dicen, Kat, se estaba echando la siesta. ¿Es que no duermes bien por la noche? Que durante el capítulo nos habían colocado estratégicamente un plano de Kat durmiendo en el comedor, ella así acurrucadita en la ventana durmiendo. Y claro, nos colocan ese plano para que ahora tengo este sentido. Oye, no Y me parece mal esta teoría, ¿eh? sí, no, Me no es mala parece teoría. loca, pero nunca lo había pensado, la verdad. Porque tú ten en cuenta que a lo mejor si les dicen, los llevan a donde duermen y les dicen, vais a estar 10 horas, digamos. Sí. Y los traidores, por muy corto que se haga, lo mismo se pasan 2 horas más grabando. Claro. Me Por gusta ese esa sentido. teoría. Y bueno, le dice, te estaba echando la siesta, Kat, ¿es que no duermes por la noche? Y le dice, Kat, tengo TDA y autismo. Necesito desconectar de la gente. Toma, guapa. Lanzando a la cara. Tengo TDA, tengo autismo, me estás acusando. ¿Qué dices en contra de eso? Nada. Claro. Y el señor dice, ups. Ups. Esto porque es Stephen Fry, que si no, vamos, lo echan de ahí. Hombre, hombre. Total, que empieza una corriente de acusaciones en contra de Stephen Fry, pobrecito. Sí. Celia es una de las pocas que lo defiende. En plan, los grandes actores Sí, defendiéndose. sí. Jonathan se une a la acusación. Menudo liante. Es que es muy liante, sí, sí, sí. Muy liante. Y empieza diciendo Jonathan, porque yo estaba convencido de que Mark no era un traidor, bla, 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 y salta Joe el rugby a por Jonathan, a cuchillo le dice, claro, estabas convencido de que Mark era fiel porque conoces qué somos cada uno porque eres traidor. Y el otro se queda. O sea, lo basto ahí, venga. Ya, ¿Cómo dicen esto? Como una carga de rugby que se tiran ahí. Pues es igual. ya. A lo basto. Y claro, se está cargando la alianza que había marcado con Nick de hacerle la pelota a los traidores para mantenerse en el juego. O sea, todo a la mierda y ya precipita lo que pasa a continuación. Joe sigue a por Jonathan, Joe está desatado, Alan va a por él, Jonathan va a por él. O sea, una situación muy tensa porque se empiezan a alinear un montón contra Joe.
Y entonces, claro, Pero en aquí medio... se dan situaciones que igual ya no se ve, pero desde casa, por ejemplo, la forma en la que me acuerdo, no me acuerdo exactamente lo que le dice, pero la forma en la que salta Alan a por él se notó mucho, en plan, uy, esto hace como muy gratuito, cómo te has puesto a defender a Jonathan. Entonces, como que ahí empiezan, yo creo que los traidores a flojear un poco y si sabes analizarlo y bien ver bien la situación, a dar pistas Puede ser. de quién son traidores, sí. Hmm. Y claro, la situación contra Joe, el jugador de rugby, está tan tensa que Nick salta al terreno de juego y suelta: Joe no es traidor porque tengo una alianza con él y he saboteado la prueba para que ganase su equipo porque creía que había más traidores en mi equipo. O sea, todo el plan a tomar por culo a la mierda. O sea, y claro, ahí ya el fuego se va sobre Nick. Susana Griso le dice: has mentido, no sabemos si eres fiel o traidor, pero lo que sabemos seguro es que eres un mentiroso. Que es un poco Susana Griso. Por mucho que haya mentido en la prueba, ahora está diciendo la verdad. O sea, y si fuese traidor, ¿tú te crees que se va a meter en esas movidas? O Ya, sea, un poco de análisis en espejo público, guapa. sí. Y bueno, Ay, este momento. Cuando el momento en que Alan Carr dice, ay, no sé, dice un poco que no sabe si arriesgarse en la mesa redonda sí, dice. porque quienes destacan son Mm, asesinados. Y Joe mm, le dice, pero si tienes un escudo, si no puedes asesinar esta noche. sí, Y Alan le dice, ups, es se verdad. me había olvidado. Y es como, ¿qué? Sí. Es que, a ver, Alan tiene una cosa. Alan se ha mantenido como muy con sus chistes y un poco sin destacar, pero muy bien hecho. Porque en el momento que destaca un poco y abre la boca, la lía siempre. Our Messi Traitor. Sí, sí, sí. Es el Messi Traitor. Bueno, que conclusión, la mesa redonda otra vez un caos. No hay un foco demasiado principal, hay un poco caos. Y tenemos una imagen de Stephen Fry totalmente derrotado, se siente tonto, se siente impotente. Es como en plan, madre mía, yo no me esperaba que este juego iba a ser así. Yo venía aquí de listo y me estoy Ya, yendo escaldadito. Y ya. bueno, llegamos a los votos. ¿Qué son? Cuéntanos, Carlos, cómo son los votos. Pues David un voto, Nick un voto, Jonathan 2, Joe 2 y Stephen 4. Así Ostras. que Stephen Fry, señor erudito, es el más votado, que se marcha revelando obviamente que es fiel. Bye bye, Stephen Fry. O Una sea, pena, sí. una pena. Creo que se han ido cargando per- bueno, no sé si Stephen Fry da mucho juego o no, pero se han ido cargando a perfiles interesantes, o Sí. al menos que a mí me interesaban más. Y una pena que le hayan echado a él, pero bueno, no sé. Era un poco Es verdad que esto... ¿Sí? era un poco cargante, pero a la vez le daba esa retórica y esa cosa así Sí. literaria. Y Y es esa verdad cosa que, de... bueno, que entiendo un poco la teoría de echar a Stephen Fry, porque si la teoría está de los peces, ¿cómo se llama? Diga esto, dos peces gordos, como se llame, está ahí sobre la mesa, y él es uno de ellos, pues bien, desvelemos quiénes son. Pero Entonces, claro, bueno, siguiendo esta teoría, ahora tendrán que ir a claro, por Jonathan, ahora claro. que han revelado a Stephen Fry que no es, lo mismo van a por Jonathan, pero no lo sabemos. Claro, De todas formas, cagada grande de los fieles. Quedan 9 jugadores y 3 de ellos son traidores. O sea, un ya. tercio de los jugadores son traidores. De hecho, Nick, el actor de Ted Lasso, exclama en un momento: no podemos ganar. Es imposible. Cuando se descubre que Stephen Fry es fiel. Y claro, después de esa noche van a ser 8 jugadores, o sea, incluso menos fieles. Sí, Van a quedar 6, o sea, ¿cuántos? No sé hacer cálculos. 5 fieles y 3 traidores. sí, Bueno, y después del destierro de Stephen Fry, tenemos a Joe Marler, el jugador de rugby otra vez a lo vasto, a Kat, la traidora. Necesito que participen más. No hablas, tía. Después de ella decir que es autista y sí. tiene TDA. Bueno. Y ella sigue sembrando semillitas sobre Jonathan. Y dice: tendré que ayudar a los fieles tendré que entregar a un traidor para librarme yo de sospechas. O sea que no sabemos si ella se está armando ya para traicionar al traidor Jonathan. Sí. También tenemos otra vez a Kate, Susana Griso,
interrogando a Nick, el de Ted Lasso, diciéndole, ¿por qué nos has sacrificado? Eres un mentiroso. Me encanta lo de ¿por qué nos has sacrificado? Como si fuese ahí un rito ahí. Ya. Por favor, que no maten a Nick. Esperemos, porque la verdad Esperemos es que una no lo persona que nos está maten. dando algo de contenido Aunque últimamente. no sabemos si se ha destapado mucho después de esta mesa redonda y le van a dar matarile. Por cierto, que lo que tú estabas comentando, que Joe Marler, el jugador de rugby, dice que es raro que a Alan se le ha olvidado en la mesa redonda que tenía un escudo. Si eres fiel, no se te olvida que tiene un escudo. O sea, empieza un poco a levantar sospechas, Alan. Ya era hora. Hemos Ya era visto hora. detallitos con los escudos que indicaban ya los traidores y o no los han visto, no han sabido verlos. Entonces ya está bien un poco que sepan tirar de ellos, sí. Sí. Y ya llegamos al cónclave de los traidores. Y bueno, se viene un poco de twist Voy a darle porque... al sonidito del twist. Ese es twist. No, este. Es que están mal puestos los nombres. Esto es el twist. ¡Chan, chan! Pues, claro, los únicos que no tienen escudos y que por tanto pueden ser asesinados son Kate, Susana Griso, Lucy, que es la cómica inocente, Nick Mohamed, actor en Ted Lasso, y Jonathan Ross, el traidor veterano. Claro, y Jonathan no puede ser asesinado. Claro. Y Entonces les dice Claudia, esta noche vais a asesinar a la cara. Sí, A la carita. sí. Y les dice que van a volver al tablero de ajedrez, donde tendrán que colocarse enfrente de la estatua del traidor y bueno, girarse. Y entonces si se giran y ve Claudia está allá, pues estarán salvados, y se giran y ven los traidores, están asesinados. Sí. Que esto es la típica movida que no cambia el juego, Eso te iba a decir, no cambia nada. pero visualmente y dramáticamente está guay. Es un poco como, ay, no sé, aquella temporada 3, el juego este de matar de las cartas, De las cuando se cartas. cargaron a Fausia. Sí. Qué icónico fue aquello. Que le dijo, Linda, vas a ser la próxima. Pero no cambia nada el resultado del juego, pero el envoltorio te lo hace súper guay. Sí. Y bueno, pues vemos a los tres jugadores en distintos momentos, cada uno en el tablero gigante por la noche, girándose, y sus caritas de shock, pero no sabemos lo que van a ver, lo que están viendo, o sea, no sabemos quién es asesinado. Y Sí. ese es el cliffhanger. ¿Quién será el próximo asesinado? Aquí yo he escuchado en un podcast que se llama Faithful to the TV o algo así, que es en inglés, que me ha salido en TikTok, que ocurrió una trama parecida en Traitors Estados Unidos. Y es que los que han sobrevivido, los dos fieles que hayan sobrevivido al asesinato, le pregunten qué ropa llevaba Claudia cuando se giraron a los otros que han sobrevivido. O sea, imagínate, los dos que sobreviven le preguntan a Jonathan Ross qué ropa lleva Claudia cuando nos giramos en la mesa de ajedrez. Y a lo mejor Claudia lleva algo específico. Y entonces, claro, si Jonathan no sabe qué es eso que llevaba, pueden deducir que es un traidor. Que creo que fue lo que pasó en Traitors de Estados Unidos. Pero yo no lo sé porque no lo he visto. Porque se entiende que todo el mundo que va al tablero de ajedrez van a ser todos los sin escudo. Claro, cuando a la Claro. mañana siguiente digan, nos llevaron al tablero de ajedrez y nos tendríamos que girar. Si nos girábamos y si estaban los traidores, nos mataban. Entonces Claro. nosotros dos nos giramos y estaba, o sea, nosotros que hemos sobrevivido, nos giramos y estaba Claudia. Y ya saben Claro. que Jonathan tiene que haber ido también, porque tampoco tenía escudo. Claro. Y le diga, a lo mejor imagínate que Claudia lleva una pluma de color rojo Sí. o un sombrero de mexicano, yo qué sé. Sí. un tricornio de Guardia Civil. O Claudia lleva, yo qué sé, Ya. un casco vikingo. Algo sutil. Algo sutil como es ella. O que de repente Claudia no tiene flequillo, imagínate. Y vemos que en la frente tiene, yo que sé, a Voldemort. Pues estaría bien que se les ocurra esto. Sí, pero veremos, porque los fieles están un poco espesitos. Sí. Bueno, valoraciones.
predicciones. Aramis Fuster. Hombre, a ver, se está acelerando ya como la emoción, ¿no? Y a medida que van quedando menos y sigamos hacia el final, pues se está volviendo esto más interesante. Creo que este último capítulo ha estado bien y este avance, lo del tema del ajedrez, es verdad que como puede dar juego, sí. Sí, a mí me parece estos 2 capítulos han estado bastante bien, sobre todo el 6. Y la trama de Nick y su estrategia me está molando. Aunque todavía no ha habido muchos twists, en plan lo del juego de cartas, No, el no. superpoder de la vidente aquel. A lo mejor hay a Sí. partir de ahora alguno. Y ya solo quedan 2 capítulos. No, 3 capítulos. ¿Cuándo van a 2 ser semanas. emitidos? O sea, Ah, la semana que viene son 2 capítulos y la siguiente semana Vale. es la final. O sea, quedan 2 Ajá. semanas, pero 3 capítulos. Vale. Y nada, ya hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Volveremos la semana que viene, como hemos dicho, con los capítulos 7 y 8 de Celebrity Traitors UK. Los 2 capítulos antes de la final. Sí. Y como siempre, pues dadle a seguir, al like, compartir con gente que le gusta Traitors, vuestros amigos, abuelas, etcétera. Etc, etc. Y bueno, que tengáis mucha suerte, que ganéis la lotería después de escuchar este podcast. Que tengáis más suerte que el pobre Fiel que fue banished por culpa de la mala suerte. Hasta la semana que viene. Adiós. Because, I say people are nice and I don't necessarily Yes. believe it. Yeah.